Estamos con Gabriel Orilla para seguir avanzando en este tema y la pregunta será, ¿con este nuevo corte que autoriza el gobierno alcanzará para paliar la falta de gasoil? ¿Cómo estás, Gaby? Buenas noches. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, no alcanza. Los especialistas dicen que nos quedamos cortos. Se quedó corto el gobierno con esto. En realidad podía ser una medida que hubiera puesto en marcha en marzo del año pasado el gobierno, en marzo de este año, después que el año pasado hubiera achicado a la mitad el corte con biodiesel de los combustibles. En ese momento el gobierno decidió, por cuestiones de precios internacionales de soja y maíz, priorizar a las provincias azucareras. Entonces mantuvo el corte del etanol producido en base a caña de azúcar y redujo los de los biocombustibles producidos con commodities como la soja y el maíz. La soja y el maíz que se producen en la Argentina no se hacen en tierras exclusivamente para combustibles. En la Argentina no hay una pelea de subir precios de alimentos por favorecer a los combustibles, al corte. Eso está lejos de suceder. Veamos, Gerardo, con algunas placas cuánto gasoil nos falta y qué logramos con la suba del corte de biocombustible. Faltan 2 millones de metros cúbicos de gasoil este año. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque hay menos corte de biocombustibles, eso hace que en líquido haya menos gasoil y además porque las refinadoras han importado menos. Veamos ahí, de esos 2 millones, 1 millón de metros cúbicos lo deberían ingresar al país las refinadoras. Lo que ha entrado en importación de gasoil a la Argentina no ha ido a las estaciones de servicio, sino que ha ido a CAMESA. ¿Quién es CAMESA? La administradora del mercado mayorista de energía. ¿Por qué va a CAMESA? Porque hace falta gasoil para que funcionen las centrales eléctricas. Claro, si no nos quedamos sin combustible y sin luz. ¿Viste que a vos te gusta ver el vaso medio lleno? Bueno, tenemos gasoil para que anden las centrales eléctricas. El vaso medio vacío es que no tenemos gasoil para que anden los camiones. Claro. Alcanzó la manta hasta ahí. Sí. Entonces, hay stock suficiente para que no haya corte de energía por falta de gasoil. ¿Por qué se trajo más gasoil para la electricidad? Porque se teme que falte gas. Claro. Entonces, había que garantizar la electricidad. Vamos ahora a los biocombustibles. Ahí tenemos la radiografía de lo que nos pasa con el gasoil. El gobierno decidió aumentar del 5 al 7,5% el corte de biodiesel producido por pymes, pequeñas empresas que producen este biocombustible. Con eso vamos a tener apenas 275.000 metros cúbicos. Si el corte fuera al 20%, fíjate el número, 990.000 metros cúbicos, es decir, si el corte fuera el que, por ejemplo, propusieron los legisladores de Córdoba, Carlos Gutiérrez, los que responden al gobernador Schiaretti, lo que están pidiendo los transportistas, lo que están pidiendo la mesa de enlace, el tema se resolvería. Pero la decisión del gobierno es quedarse un poco más cortos con 275.000 metros cúbicos, o sea que te va a seguir faltando 3/4 del gasoil que hacía falta. Hay que ver de dónde se va a recortar. Fíjate, Gerardo, que en estos últimos días el gasoil, que en las Patagonias estaba normalizada la distribución. Entonces se empezó a llevar camiones desde la Patagonia al norte del país, que era donde más faltaba. Claro. Bueno, ahora falta en la Patagonia y en el norte. No alcanzó para la Patagonia y no alcanzó para el norte. Es el problema de cuando tenés poco. Empezás a manejar la escasez, pero no podés resolver el inconveniente a todos. La manta corta se va transformando ya en una bufanda, así de ancha va quedando, ¿no? Sí, y tenemos un somier de 2 plazas y media, ese es el problema, no es una cuna. Un dato más para cerrar, que es casi una probabilidad asegurada, lo decía Gabriel Borrononi, que saquen los impuestos para la importación de gasoil. El único gasoil importado que no paga impuestos es para las eléctricas. El gobierno analiza en este momento eliminar esas cargas para el gasoil que entre para camiones, para ver si de esa manera las refinadoras se deciden e importan más y de esa manera se avanza en la solución. Muchas gracias, Gabriela, como siempre, muy claro todo. Gracias, buenas noches.